Bienvenidos a la sesión extraordinaria científico-cultural de la Academia Peruana de Cirugía del día de hoy, miércoles 28 de abril. Buenas noches a las autoridades que nos acompañan de las diferentes sociedades quirúrgicas, académicos miembros del Consejo Directivo, académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, señoras y señores. Para dar inicio a esta jornada científica cultural, queda con ustedes la señora presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, académica de número, doctora Azucena Dávila Málaga, para las palabras de bienvenida. Buenas noches, distinguida concurrencia, tengan ustedes una excelente tarde-noche para escuchar esta conferencia que estamos iniciando con las, como primera vez, de charla científica cultural. Me dirijo en especial al presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa Stoll, señor presidente de la Sociedad Nacional Peruana de Oftalmología, doctor Dino Nateri, señor presidente de la Sociedad de Cirugía Pediátrica, doctor Héctor Mondragón Arrascue, señor presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, doctor Iván Salce, señor presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú, doctor Juliano Borda, señor presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, doctor Walter Durán Castro, señores miembros todos del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Cirugía, señores expresidentes de la Academia Peruana de Cirugía, señores académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, señoras, señores que nos están escuchando. Para la Academia es muy importante no solo hablar de temas científicos y cómo va la vacuna y cómo va la pandemia, sino también enterarnos desde el punto de vista cultural qué es lo que se está haciendo, cuáles son las investigaciones que se están haciendo al respecto, siempre dirigidas a este punto tan importante que es esta pandemia que nos asola en el país y en el mundo. Esta conferencia va a ser dada por el doctor Guido Lombardi Almonacín, que es un distinguido médico, antropólogo, físico e investigación asociado a la cátedra Pedro Weiss de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para la presentación oficial voy a dejar con ustedes a la secretaria general, la doctora Marcela Solís. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, para la Academia es muy grato dar la bienvenida al doctor Guido Paolo Lombardi Almonacín, quien es médico y antropólogo físico. Su tesis, Autopsia de una momia de la cultura nazca, le hizo merecedor del Premio Anual de Medicina Tejada Reategui. En 1994 demostró un caso de tuberculosis multisistémica en un hombre adulto que también vivió en Nazca hace unos 1000 años. Ambas investigaciones fueron pioneras en esta parte del mundo, en el uso de la tomografía, rehidratación de tejidos momificados y análisis de isótopos estables en hueso aplicados a restos humanos antiguos, y fueron realizadas con el asesoramiento del reconocido doctor Uriel García Cáceres. En el Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. A sugerencia del doctor Ducho Bonavia, prosiguió estudios en antropología física en los Estados Unidos. Así, en 1999 obtuvo la maestría en antropología al estudiar 2 momias que él mismo ayudó a redescubrir. Su tesis, Momias egipcias de la Universidad de Tulane, estudio paleopatológico, fue la primera realizada en momias de dicha cultura en los Estados Unidos con el asesoramiento del doctor John Verano. Es autor de numerosas publicaciones, siendo la más citada Arteriosclerosis a través de 4.000 años de historia humana, en la revista Lancet del 2013. Coautorado con el grupo Horus de investigación en paleocardiología, del cual es coordinador para el Perú. En este año está contribuyendo con 2 capítulos para el Yearbook de Mummy Studies de la editorial Springer. Ha sido ponente en 10 de los 11 congresos mundiales de estudios en momias realizados hasta la fecha, y fue vicepresidente del 9º realizado en Lima en agosto del año 2016.
Explorador, viajero, naturalista, habla 5 idiomas y ha visitado 78 países y territorios, habiendo descubierto incluso una planta en Cajamarca, Peperonia dolabriformis lombardi, así como el sitio arqueológico de los petroglifos de Huaycán. Desde hace casi 7 años dirige el dictado de las charlas culturales de Huaycán en colaboración con otros filántropos e investigadores entusiastas. Miembro correspondiente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, es desde enero del 2015 director de Investigación y Desarrollo Científico del Patronato del Patrimonio de la Salud en el Perú y recientemente ocupa provisoriamente su presidencia. De esta forma queda presentado el doctor Guido Lombardi, a quien dejamos en el uso de la palabra. Adelante, doctor Lombardi. Quiero agradecer en particular la invitación de la presidenta de la Academia, la doctora Azucena Dávila Málaga, y también a la secretaria general de la Academia, la doctora Zarela Solís. Gracias a ellas estoy aquí con ustedes y esperemos que esta presentación sea instructiva, de su agrado, pero sobre todo abra preguntas en la cabeza de cada uno de nosotros para enfrentar a este enemigo. Entonces, sin mayor preámbulo, comencemos con esta presentación. En esta hora y media que vamos a hablar, vamos a mencionar varios temas, ¿no? En esta guerra que tenemos contra este enemigo invisible, el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2, este virus que ha caído, ha llegado y está chocando con toda nuestra existencia, toda la humanidad. Vamos a hablar acerca de su origen, la perspectiva histórica de esta situación, cuál sería una solución ante este problema, si vamos a volver a una nueva normalidad, el rol de las vacunas, tan importante, y finalmente tenemos que pensar en una solución integral, ¿no? Y para esa solución mencionaremos a las Naciones Unidas y sus instancias como la Organización Mundial de la Salud. El impacto actual de la pandemia es demasiado profundo y va más allá que solamente lo sanitario. Yo creo que tenemos a un planeta enfermo y la pandemia no es sino un síntoma de la enfermedad que tiene nuestro planeta. Así es que la solución va a ir más allá que las vacunas. Las vacunas son una solución, por supuesto, para la pandemia y otras cosas más que se puedan hacer, como el distanciamiento físico, o también llamado distanciamiento social. Pero tenemos que ver esto desde un plano macro, no solamente en lo físico, geográfico, sino también en lo histórico, incluso evolutivo. ¿Qué hemos aprendido de pandemias anteriores? ¿Qué estamos aprendiendo de esta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué errores estamos cometiendo? ¿Qué podemos corregir? Más de 3 millones de personas han fallecido en el mundo y seguramente van a seguir falleciendo mientras no se vacunen todas. Realmente esto es un problema demasiado grave y en ese luto que tenemos todos es nuestra obligación pensar en una solución verdadera. Todos los engranajes de la vida, como la conocíamos, han entrado en crisis. ¿Cuál es una solución verdadera? A mi criterio, esto tiene que ver con lo que ya fue predicho hace más de 200 años por el filósofo y matemático inglés Thomas Malthus, ¿no? Él predijo de que, dada que el crecimiento poblacional era geométrico y el crecimiento de producción de recursos era aritmético, estas progresiones indefectiblemente se iban a cruzar en algún momento en el futuro y iban a causar una crisis insostenible. Yo creo que las Naciones Unidas son la institución llamada a cambiar ese paradigma de la humanidad que está orientado a un aumento de la producción y que nos está llevando a esta crisis. Debemos de cambiar de un paradigma que se centra en lo económico a uno que se centre en la mejora de la calidad de vida de todos los seres que habitan en el planeta, no solamente los humanos. Y eso pasa por un elemento de educación. Se debe educar a todos
para entender mejor todos los problemas a nivel mundial, incluyendo la pandemia. Evidentemente, lo que estamos viviendo en estos meses, ya más de un año, y últimas semanas, con tanta fiesta COVID y todo lo demás, demuestran que mucha gente no entiende lo que está pasando. Aquí pongo esta reflexión hace unos años, justamente el 2015, que salió la carta encíclica del Papa Francisco dedicada al planeta. También tuve el orgullo de dar una conferencia en este mismo marco. El Papa, ¿no?, dijo: hay que defender a la madre tierra. Muy interesante. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo. Esto es una llamada del Papa, pero esto está respondiendo, tal vez con unas décadas de tardanza, a otra llamada que hizo un científico que aún vive, que el doctor Paul Ehrlich, y su esposa, que son coautores de este libro, La bomba de la población, ¿no?, que también llama a lo mismo, ¿ah? Es el maltusianismo puesta al día. El enfrentamiento de la pandemia también nos pone en choque con lo que somos nosotros como humanos. Somos una especie gregaria, somos una especie que está acostumbrada a desplazarse libremente. Por eso tenemos piernas largas y la humanidad se ha desplazado desde su centro de origen hace más de 200.000 años en África hacia los demás rincones del planeta. El primer humano que llegó a América lo hizo miles de años antes que Cristóbal Colón, ¿no? Este desplazamiento, navegación, está sumado a otra característica propia de los humanos, que es hablar. Imagínense ahora lo que es hablar a distancia y enmascarados, ¿no? Eso está chocando tremendamente con la gente y es una de las razones por las cuales es difícil para muchos atenerse a las precauciones del contagio. Pero también la humanidad está caracterizada por solucionar problemas, por adaptarse, por llegar a las cumbres más lejanas, a los lugares más inhóspitos. Por eso es importante seguir reflexionando frente a esta nueva coyuntura que tenemos. El conflicto entre estos elementos de nuestra naturaleza y las medidas restrictivas genera profundos elementos de estrés. Esta es una imagen para recordar, ¿no?, cuál es el trayecto que ha llevado la humanidad desde la África subsahariana hasta los últimos confines del planeta. El último continente o subcontinente que fue habitado, precisamente Sudamérica. Ahora, la explosión demográfica no es algo que sea de estos últimos años. La explosión demográfica comenzó con ese desplazamiento humano. Los humanos eran pocos miles en la sabana africana y después llegó a varios cientos de miles y de repente millones, simplemente por el hecho de desplazarse hasta incluso lugares como las islas de Oceanía. Entonces, en las épocas premodernas, la población ha estado creciendo muy lentamente, pero comenzó a haber un crecimiento bastante acelerado desde que comenzó a haber civilización. Entonces, aquí arriba hay unos 5 elementos que son las causas históricas del crecimiento demográfico que algunos llaman explosivo. La agricultura, el sedentarismo, el saneamiento, la industrialización y, por supuesto, el impacto de la medicina. Pero también estos mismos elementos, o algunos de ellos, tienen que ver con el surgimiento histórico de las enfermedades infectocontagiosas. Muchas de ellas son consecuencia del desarrollo de la propia civilización. La agricultura, la ganadería, el sedentarismo, la vida urbana, sobre todo la vida urbana congestionada, o sea, la tuburización y la industrialización han llevado al aumento a la aparición y el aumento
del contagio de enfermedades infecciosas, que son los medios que sostienen a una enfermedad. El origen de las enfermedades transmisibles comienza, de acuerdo a lo que se ha estudiado en paleopatología, con la revolución agrícola desde hace 10.000 años. El descubrimiento de los primeros seres humanos que eran muy curiosos y observadores, al ver que una semilla que se recogía de un lugar se ponía en otro, germinaba, ¿no? Al observar a la propia naturaleza, llevó a la sedentarización. Entonces, el hombre pasa de ser nómade a permanecer más en un lugar. La agricultura no nace de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso muy largo, ¿no? Y primero comienzan a haber como pequeños jardines, los horticultores, ¿no? Alrededor de las casas. ¿Cuántas veces habrán habido errores? ¿Cuántas veces esto no habrá funcionado? ¿Cuántas veces habrá habido intoxicaciones? Esos héroes pequeños que han existido en los albores de la civilización humana en todas partes, especialmente en algunos núcleos bien conocidos, son mártires y héroes desconocidos. Habrán muerto algunos, intoxicados, etc. Bueno, esta sedentarización llevó también a la domesticación de animales y al inicio de lo que llamamos ahora la vida urbana, que la vemos como algo tan normal, pero que es una cosa tan reciente como un parpadeo en la historia de este planeta. El contacto humano con los gérmenes y parásitos animales originó las primeras zoonosis, el intercambio de gérmenes. Gérmenes humanos también pasaron a los animales, ¿no? Así, la gripe y la difteria se la debemos a los cerdos, el sarampión a los perros, la tuberculosis intestinal a las vacas, la lepra a los búfalos. Si bien la agricultura hizo prosperar a la vida humana, esta y el hacinamiento en las primeras ciudades condujo a un paradójico declive de la salud general, tal como lo demuestran las evidencias paleopatológicas. En el caso del Perú, por ejemplo, cuando vemos los huesos de los primeros pobladores, normalmente no se encuentra ninguna huella de enfermedad crónica contagiosa. No se ve, no se encuentra. Todos los cadáveres, todos tienen una razón para haber muerto. Todas esas huellas en los huesos no se ven. Porque para que un hueso muestre huellas de una enfermedad infecciosa, tiene que pasar meses y hasta años de la persona sufrir enfermedad para que quede huella. Entonces solamente se ven en gran mayoría en lo que es previo a la agricultura, ¿no? Fracturas, caídas, muchas veces pues como causa de muerte. Y si se ve alguna infección, es una infección de la herida producida por una fractura, la osteomielitis, por ejemplo. La tuberculosis pulmonar sí es humana desde el principio, o sea, sí es una enfermedad, la tuberculosis pulmonar humana, no se la debemos a un animal, ¿no? Se ha pensado mucho, se ha hablado mucho, pero las evidencias evolutivas, comparando los genomas de todas las micobacterias que hay, desde peces hasta aves, pasando por pinípedos y todo lo demás, determinan que las variantes, los linajes del Mycobacterium tuberculosis es debido a especie que viene desde África. O sea, el humano salió con la tuberculosis pulmonar ya desde África. Es un germen que llamamos muy humanizado, o sea, todos los gérmenes evolucionan hacia una convivencia con su huésped. No todos los gérmenes aparecen para erradicar la vida de quien le acoge, ¿no? Eso sería anti-evolutivo, porque si un germen mata a su huésped totalmente, muere él también, ¿no es cierto? Entonces, la tuberculosis es muy humanizada en el sentido de que vive muchas décadas con sus portadores, la gran mayoría no muere, sufre pero no muere, y por años, ¿no? Y entonces el germen pasa de persona a persona lentamente, tal como sabemos.
Esta imagen es para recordar alguna de las pandemias en los últimos 8 siglos, ¿no? No tenemos una imagen para todas las pandemias, hacia atrás hay pandemias muy famosas incluso en el Imperio Romano, pero esto es simplemente para poner con esta especie de pompones, ¿no?, la magnitud de muertes de las pandemias. En la Edad Media, en el siglo XIV, murieron 200 millones de personas por la peste negra, la peste bubónica. Imagínense eso comparado con los 3 millones de fallecidos por el COVID. 200 millones en una época en que la población mundial era solamente el doble de eso, era una magnitud incalculable, ¿no? Y así han habido epidemias de viruela, de fiebre amarilla, y actualmente tenemos una pandemia que es más grande que el COVID, pero mucho más lenta y más controlada, felizmente, que es el SIDA, el VIH. En la época de la conquista hubieron, y sabemos muy bien, muertes masivas de los nativos americanos por virus y bacterias que trajeron los conquistadores. Solamente una ha sido determinada a nivel científico con una causa conocida, que es un brote epidémico de salmonelosis en México, y que seguramente llegó mucho más allá de Mesoamérica, y que los nativos aztecas, ¿no?, en su idioma náhuatl, lo llamaron Cocolitzli. Mató más de 2 millones de nativos mexicanos. Perdón, más de 7 millones de nativos mexicanos. Ahora, nosotros los que tenemos algunos añitos trabajando como médicos acá en el Perú, recordamos como gran ejemplo de una epidemia a aquella que ocurrió en el verano del 90-91, sobre todo en la costa peruana, ¿no?, la epidemia de cólera, ¿no? Ahí hay un titular, ¿no?, del Comercio: 500 pacientes con síntomas de cólera en Chimbote, ¿no? Todos recordamos que comenzó por allí y que venía casi como una especie de ola así maligna, poco a poco acercándose por la costa norte hacia Lima. Felizmente, si bien al final se tuvo más de 300.000 infectados, solamente un 1% llegó a fallecer. Digo felizmente porque gracias a la previsión del doctor Uriel García Cáceres, mi maestro en Cayetano, se logró distribuir y educar a todos los médicos para el uso de las bolsitas rehidratantes, y también, por supuesto, con la hidratación endovenosa tan necesaria en estos pacientes. Así es que, si bien era un brote absolutamente novedoso, rápidamente se supo darle tratamiento intenso y se salvaron miles de vidas en ese verano. Ahora, vayamos a ver a este COVID, ¿no?, que es una enfermedad que súbitamente le ha robado el protagonismo a todas las demás. Es una enfermedad de origen zoonótico producida por un beta coronavirus ARN, el SARS-CoV-2, de 60 a 140 nanómetros de diámetro. En grosso modo es 1/1000 del grosor de un cabello humano. Los virus son heterogéneos, o sea, no son todos del mismo tamaño, son como bolitas con espinitas, tal como se ve en esa foto. Esta es una foto verdadera del virus SARS-CoV-2, ¿no? Y el tamaño es infinitamente pequeño e invisible, por supuesto. El contagio, por esa misma característica de pequeñez, está realizado por gotículas, ¿no?, y aerosoles. Antes se pensaba solo gotículas, pero ahora ya está demostrado que los aerosoles, que pueden estar incluso flotando en el aire por algunas horas, son el principal vehículo de transmisión. Mucho menos ocurre transmisión por contacto, o sea, por las manos, superficies, mucosas. Puede existir, por supuesto. Así es que la medida de lavado de manos está plenamente justificada. El número reproductivo básico, es decir, cuántas personas se contagian a partir de un caso, es estimado entre 1.5 y 3.5, pero eso varía también muchísimo. Este no es un número estático. Si una persona
no usa máscara, grita, canta, habla y está portador, ¿no? Puede contagiar a más de 10, 20, 30, 50 personas. Estos son los grandes contagiadores, ¿no? Esos son los que tenemos que tratar de evitar, de ser uno o de estar en contacto con uno. La incubación en promedio es 5 días. Así como hemos visto que el tamaño del virus es heterogéneo, la incubación va a depender de cuántos virus adquiere una persona, ¿no? Hay una dosis infectiva mínima, ¿no? Ya veremos cuál, pero este tiempo de incubación varía entre 2 y 14 días. 5 días es el promedio. Lo trágico para esta enfermedad, y que es uno de los elementos que la convierte en una pandemia, es que el contagio precede a los síntomas en 1 a 2 días, en aquellos que tienen síntomas. Entonces puede haber gente que va a estar hasta 14 días liberando el virus con su respiración sin darse cuenta, ¿no? Y van a ser en gran medida los vectores de la enfermedad, muchas veces los niños y los jóvenes. Entonces, cuando fallece una persona en una familia, la abuelita, el abuelito, muy triste y lamentablemente, no es que esto ocurrió de la nada. El responsable muchas veces es un ser querido que estuvo de repente, irresponsablemente, en una fiesta o en una reunión sin protección. En un 80% los síntomas son muy conocidos: dolor de garganta, tos seca, fatiga, trastornos del gusto y el olfato. Una minoría hace hipoxia clínica, entre ellos no requieren mayor ayuda, algunos sí necesitan oxígeno y en casos muy severos necesitan ser sedados e intubados en UCI. Las campañas para dar oxígeno a la gente que apliquen en su casa es una pequeña ayuda, pero no va a evitar las muertes de muchas personas que sí van a necesitar ayudas a nivel profesional. La letalidad por ello varía entre 1 y 5%, puede ser más, puede ser menos. En muchos lugares ahora la mortalidad ha bajado a menos del 1%, menos del 0.5%, gracias a que los servicios de salud están bien equipados y ya conoce el personal cómo enfrentar estos casos. Como una manera anecdótica, el matemático británico Keith Yates hizo un cálculo, ¿no? Él como matemático tuvo una curiosidad, quería saber cuál era el volumen de todos los virus de esta pandemia si los juntásemos. Su cálculo llevó a que todos los virus de la pandemia, desde el primer caso hasta el último, entrarían en una lata de Coca-Cola. Ahí en la foto inferior vemos unas ruinas romanas. Son ruinas de los baños del pueblo de Bath, ¿no? En Inglaterra. Bath significa precisamente baños, que es el pueblo original del Dr. Yates. Hablando de baños y de cosas líquidas, bueno, las gotitas de Flügge, que son las gotitas que siempre hemos estudiado para explicar la transmisión de muchas enfermedades infectocontagiosas de la vía aérea, como la tuberculosis, han sido superadas por el vehículo principal de transmisión de esta enfermedad COVID, que son las aerosoles de Bell, ¿no? Estos aerosoles son inferiores a los 5 micras, ¿no? Hay muchas enfermedades que son transmitidas por la vía aérea: el sarampión, la varicela, la tos convulsiva o coqueluche, la rubiola, paperas, viruela, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que considerar que el COVID se transmite por los aerosoles. Las mascarillas son muy importantes para las gotículas, no tanto así para los aerosoles. Por eso una persona que tiene tos debe de ser considerada altamente sospechosa. Si una persona tiene tos, sencillamente no debe salir a la calle, porque ni con doble mascarilla y careta va a prevenir que sus aerosoles salgan por los costados y puedan llegar a una persona inocente que también con todo y mascarilla doble, etcétera, pueda inhalar esto. Ahora, vamos a hablar más adelante cuáles son las condiciones para que esto ocurra.
El tratamiento del COVID es básicamente sintomático y de soporte. Se están desarrollando drogas específicas para acortar la enfermedad y bajar su severidad, y algunas son muy promisoras, ¿no? Así como el Remdesivir estuvo utilizado para otras enfermedades respiratorias, ahora hay otras antivirales. Eh, hay un antiviral, hay otros medicamentos con efecto antiviral, como la cloroquina y otros que se han estado usando, la ivermectina, ¿no? Tienen efecto antiviral, pero no es específico y por lo tanto su valor es muy pequeño y por lo tanto no forma parte del tratamiento. A estas alturas lo mejor es la prevención, prevención con mayúsculas, subrayado y en font gigante. Ahora, ¿quiénes son los más susceptibles? En realidad todos los seres humanos somos susceptibles, no hay que dejarnos engañar, pero los varones, sobre todo mayores de 50 años, la gente mayor de 50 años, o sea, hombres, mujeres, en general los varones, la gente con grupo sanguíneo RH positivo, la gente que tiene grupo diferente a 0, las enfermedades preexistentes, gente con diabetes, hipertensos, obesos, fumadores, gente que toma mucho alcohol, son más susceptibles. Ahora, hay preguntas, todo científico se hace estas preguntas, ¿no? ¿Por qué no afecta tanto a los niños? Porque hay esta heterogeneidad, ¿no? ¿Qué factor protege a las mujeres en alguna medida? ¿Por qué en algunos países de África o de Asia no ha habido tanto contagio, ¿no? ¿Existen portadores crónicos? ¿Existen personas naturalmente inmunes? ¿Cuál es la dinámica entre los murciélagos? A los murciélagos se le ha echado la culpa, ¿no? Los murciélagos también son animales gregarios, viven tuburizados, ¿no? Ya me imagino un murciélago tosiendo, pasando el virus a todos. Pero ¿por qué no caen muertos al suelo entonces? Entonces, entre ellos estos virus, estos coronavirus, que para nosotros son tan terribles, para ellos son nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa dentro de ellos? ¿Qué ventajas han desarrollado evolutivamente para sobrevivir? Bueno, para entender todo esto hay que ver que el mecanismo llave cerradura entre las proteínas de la espícula del virus y que se unen a proteínas de la superficie de las células de los humanos, ¿no? Es el mecanismo de ingreso, tiene que ver con la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿no? Entonces, este mecanismo que sirve para regular la presión sanguínea en el ser humano tiene receptores que están distribuidos de manera heterogénea, tanto a nivel corporal, o sea, hay unos tejidos que expresan mucho más esta proteína que otros, y también esta expresión molecular varía de acuerdo a la edad y al género. Entonces, los hombres tenemos más expresión de este antígeno de superficie que hace que el virus actúe más en nosotros, ¿no? Así es que esa es la explicación. Los niños no expresan tanto este antígeno, ¿no? Y las mujeres también tienen una expresión menor. Ahora, en cuanto a tejidos, hay unas áreas del cerebro, ¿no?, que tienen mayor expresión, la glía, por ejemplo, así es que, y también el tronco encefálico, y esto explica tal vez, ¿no?, esto está en estudio, por supuesto, por qué algunos de estos síntomas tan exóticos que tiene el COVID, ¿no?, incluyendo alteraciones neurológicas como la anosmia y la disgeusia. En cuanto a por qué no afecta tanto a África, yo estaba también, como se dice, rascándome la cabeza pensando en ello, y en eso me doy cuenta que, por ejemplo, Malawi tiene una esperanza de vida de 50 y tantos años. Es una respuesta triste, ¿no? No hay gente anciana en cantidad suficiente como para que se vea esa parte de la enfermedad. Pero ahora en la segunda, tercera o cuarta olas que puedan haber, sobre todo en países donde no hay sistemas de vacunación eficientes, seguramente con las mutaciones que se están viendo va a haber más muertes, muy lamentablemente. ¿Cuánto dura
el COVID. La mayoría de los casos, como hemos visto, son asintomáticos, pero entre las personas que tienen efecto clínico solamente es una enfermedad aguda, ¿no? 2 semanas como máximo. Ahora, un porcentaje menor pasa a una enfermedad subaguda, ¿no? Hasta que puede durar un mes, ¿no? 3 semanas, pero hay un porcentaje menor que tiene el COVID residual, más de un mes. Hay gente que tiene medio año, un año y sigue mal. Algunos de ellos en forma ondulante. Esto es bastante análogo a lo que se ve en la hepatitis B. Ahora, ¿qué cosa ocurre? En la enfermedad aguda es una enfermedad respiratoria, aguda como cualquiera, ¿no? Con fiebre, tos, escalofríos, puede haber flema o no, ¿no? Y hay problemas digestivos en algunos, incluso diarrea. En la etapa subaguda hay fenómenos tromboembólicos, la famosa tormenta de citoquinas, y es la parte más peligrosa donde puede ocurrir la muerte. Hay también rash, hay trastornos de sensibilidad, no, estamos aprendiendo a ver todos estos casos, ¿no? Y en el COVID residual hay gente que tiene el famoso COVID largo, ¿no? Y este COVID largo ya tiene otros trastornos que incluso son neurológicos, fatiga, en inglés le dicen brain fog, o sea, hay una especie de la mente nublada, ¿no? La gente dice, no pienso bien, quiero concentrarme en algo, no puedo, ¿no? Entonces, esos trastornos y otras cosas que se están descubriendo son lo que llamamos el COVID residual. Parece que el COVID residual afecta a 20% de las personas que pasan por un COVID clínico. También se está postulando que pueda haber COVID residual en personas que no han tenido clínica, lo cual es más preocupante. En la tabla de la derecha vemos algunos de los síntomas de esto que se llama el COVID largo o los síntomas post-COVID, ¿no? Hay desde depresión, alteraciones de la coagulación, dificultad respiratoria, baja la capacidad pulmonar. Eso lo estamos viendo los que ven fútbol, ¿no? Champions League y todo lo demás, se ve que muchos jugadores se lesionan, los tienen que cambiar, ahora hay 5 cambios por partido, en fin, eso es porque los jugadores sencillamente han perdido una capacidad muscular, han perdido una capacidad vital. ¿Cómo prevenir? Bueno, ya hemos hablado de las mascarillas, pero el distanciamiento, ¿no? El evitar lugares cerrados, el alejarse de los conglomerados de gente. O sea, si usted ve que hay mucha gente apretujada en un lugar, realmente eso es para salir, no corriendo, pero pausadamente alejarse de ese lugar, ¿ya? Porque no sabemos quién está infectando. No se ve en la cara, no se ve debajo de la mascarilla. Aléjese, por favor. En una unidad de transporte público, si alguien sube a una combi, se está exponiendo. Por eso también el doctor Uriel García Cáceres mencionó en una entrevista hace poco tiempo que el COVID también es una enfermedad de la pobreza. La gente que no tiene trabajo y se ve forzada, obviamente, a seguir trabajando, va a exponerse, por ejemplo, subiendo a una combi, ¿no? Pero también hay factores protectores. El comer balanceadamente, el vivir en el campo, el recibir el sol, la vitamina D tiene un componente protector, y también dormir bien. Si una persona duerme mal, sus defensas caen y va a ser más propenso a sufrir consecuencias devastadoras por este mal. En cuanto a vivir en el campo, no tengo imágenes acá, pero sabemos que en algunas comunidades altoandinas o remotas de nuestro país, las autoridades locales han puesto tranqueras, nadie entra, nadie sale. Hay comunidades andinas, ¿no?, que son autosuficientes, producen papa, choclo, tienen papa seca, morón y todas las cosas que les permiten sobrevivir, tienen sus vacas, leche, etcétera. Entonces, no ha llegado el COVID a estos lugares. Esto es semejante a algunas islas del Pacífico donde el COVID aún no ha llegado y esperemos nunca llegue. Pero ¿cuánto distanciamiento?
Yo he visto que en algunos lugares se dice 1 metro, ¿no? Cuando a la gente aquí le decimos 1 metro, se distancian medio metro, ¿no? O pasamos y chocamos codos u hombros cuando vamos por la calle y pensamos que, bueno, en fin, ¿qué más vamos a hacer si las veredas son tan estrechas, ¿no? Entonces, el distanciamiento en los Estados Unidos que se recomienda es 2 metros o 6 pies, ¿no? Pero hay algunas indicaciones como estas dirigidas por el experto de MIT, Martin Basant, ¿no? Que es un profesor de matemáticas, química y movimiento de partículas en aerosoles. Entonces él, con otros colegas, ya varios, de varias universidades han dado algunos lineamientos, ¿no? Y pone aquí, más allá de 6 pies, ¿no? Más allá de 2 metros. ¿Cuáles son las recomendaciones para limitar la transmisión del COVID-19 en lugares cerrados? ¿No? Pensando en nuestra vida normal, cómo normalizar, por ejemplo, la educación universitaria, ¿no? Que es el ambiente académico del propio doctor Basant. Y para eso se han hecho estudios, por ejemplo, como en este famoso crucero, el Diamond Princess, ¿no? Donde hubieron cientos de infectados y 14 fallecidos en un barco, ¿no? Bueno, es el propio doctor Basant que ha hecho los cálculos matemáticos para ver cuántos viriones, o sea, cuántos virus individuales se necesitan para infectar a una persona. Eso está en el recuadro inferior derecho, ¿no? Dice, la dosis infecciosa está en el orden de 10 viriones transmitidos como aerosoles, o sea, 10 virus. Ya hemos visto que son tan pequeños, realmente es algo que nos debe aterrar, porque esto es 10 veces más pequeño que la otra coronavirosis, que el SARS-CoV, digamos, original de hace algunos años, que se transmitió en el Medio Oriente. Aquí tenemos al doctor Martin Basant, para los que estén interesados, ahí está el link para ir a la universidad, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, donde el doctor Basant ofrece cursos gratuitos sobre la transmisión del COVID desde el punto de vista físico-matemático. Bueno, aquí tenemos cuáles son las carnecitas de lo que dice el doctor Basant, ¿no? Dice, para protegernos es sensato considerar tiempo de exposición, tamaño de la habitación, ventilación y tipo de actividad realizada. En otras palabras, lo que él pregona es el sentido común, pero el sentido común bien pensado, ¿no? Entonces él dice, 2 metros de distancia es más seguro por unos segundos que por unas horas. Entonces, si uno está caminando por la calle, a más distancia de las otras personas estamos seguros, porque vamos a estar cruzándonos por décimas de segundo. Pero si uno va a estar, por ejemplo, en un avión, y el viaje dura 12 horas para Europa, si estamos sentados así sea a 10 metros, vamos a estar expuestos. 25 personas están más seguras en un gran auditorio que en un pequeño bar, ¿no? Entonces, los estadios podrían funcionar y hay circulación de aire, pero hay que hacer el cálculo de las distancias y la capacidad. 2 metros de distancia es más seguro un hospital ventilado que una carpa cerrada. Usted puede estar bien distanciado, pero si las ventanas están totalmente cerradas y usted va a estar ahí un par de horas, van a intercambiar aire expirado por aire inspirado, y esto va a provocar mayor contagio. A cualquier distancia, esto tal vez es uno de los puntos más interesantes hasta ahorita, a cualquier distancia es mejor permanecer callado y tranquilo que cantar o hacer ejercicio, y mucho menos gritar. Yo a veces he pasado por la calle y me he alejado de una persona ahí que está gritando, los famosos llamadores. En algunas esquinas de Lima están los llamadores de micro y están gritando ahí, ¿no? Estas personas, si son portadoras, están contagiando a personas que están en sus alrededores.
Así es que si usted pregunta a alguien que tiene a un caso de COVID conocido, incluso lamentablemente algún caso de una persona que ha fallecido, de repente si usted pregunta, ¿usted fue a una fiesta, en su familia alguien fue a una reunión así rompiendo los protocolos? De repente le dice no. Entonces habría que pensar en un contagio en la calle, ¿no? Y esas son las condiciones de contagio. La distancia, por supuesto, se puede reducir cuando hay mascarillas y todo, pero no es absolutamente protectivo. Aquí hacemos un pequeño break, ¿no? Una especie de entremés respecto a la lingüística, ¿no? ¿Es el COVID o la COVID? Los dos son correctos de acuerdo a las opciones de la Real Academia Española. COVID se puede decir que es masculino por influjo de otras enfermedades virales como el Zika, el ébola, pero también se puede usar el femenino porque se trata de una enfermedad, es la enfermedad, la COVID, ¿no? Yo prefiero personalmente usar el COVID. La RAE también recoge a sustantivos como covidoso, ¿no? Así como hay tuberculoso, también covidiano, ¿no? También hay otras palabras como coviditis, esa gente que está totalmente obsesionada con el COVID sufre de coviditis, ¿no? Y hay las palabras nuevas son el covidioma, hablar con estas palabras es ya el covidioma. Y hay por supuesto los covidiotas, ya vamos, ¿no? Que son esas personas que no creen en el COVID y después fallecen. Tenemos al lado derecho dos fotos, ¿no? Tres imágenes, y ahí tenemos a una de las primeras niñas, ¿no? Que en Filipinas fue bautizada como COVID Marie, ¿no? COVID Marie, entonces COVID ya se volvió incluso nombre propio, ¿no? COVID María a estas alturas ya tiene más de un añito. Y abajo el certificado, ¿no? De un niñito, creo que nació en Santa Fe, República Argentina, es Ciro COVID, ¿no? Le dirán pues COVIDcito, ¿no? Ya cumplió también un añito. Entonces, ¿cuál es la fuente? Aquí en el Perú incluso, en zona de la Selva Norte, hace un año se vio que había entrado gente a las cuevas a matar a los murciélagos. No hay que hacer eso. Los murciélagos no son la fuente del COVID. Son reservorios de muchos coronavirus, pero no son los responsables. Entrar a la cueva sí puede producir la transmisión y el surgimiento de una nueva coronavirosis. No hay que provocar eso. O sea, el problema acá está en que el humano está entrando al hábitat de estos animales y estos seres que están allí millones de años viviendo felices, ¿no? Nosotros somos los responsables de inmiscuirnos en su privacidad, por decir así. Sin embargo, vamos a mencionar a este murciélago de herradura, ¿no? El Rhinolophus cínicus, que es el reservorio del RATG13, el coronavirus silvestre que taxonómicamente se considera ancestral al COVID-19. Miren esta foto de abajo a la izquierda, cómo los murciélagos viven totalmente tuburizados. Hasta ahí podría ser el mercado central de los murciélagos. Este Rhinolophus es una de las 1.423 especies de murciélagos del mundo. No vemos a los murciélagos, son ellos bastante silenciosos, penumbrales, ¿no? Viven en la oscuridad, pero son sumamente útiles, comen cantidad de mosquitos, incluso los anófeles y todos los Aedes aegypti y todos estos portadores de enfermedades, o sea, son bastante buenos con nosotros. Y son el 22%, más de 1 de cada 5 mamíferos especie en el mundo son murciélagos. Periódicamente, sin embargo, por culpa nuestra, algunos de estos virus llegan a generar brotes epidémicos como Hendra, Nipah, Marburg, ébola, MERS, SARS e incluso el virus de la rabia que están en estas poblaciones de quirópteros en algunas cuevas y árboles de bosques alejados de nuestra civilización. Ahí está abajo el bastoncito del virus de la rabia para recordar esto que estoy mencionando. Y a la derecha estoy colocando esta película, ¿no? Contagion, ¿no? Que tiene más de 10 años y sin embargo, en esa época que salió la película parecía
exagerada, ¿no? Y ahora, hace poco leí el comentario de un director de cine que vio la película por primera vez y dijo, esto no parece una película, parece un documental de lo que estamos viviendo. Es realmente bien hecha, fue hecha con asesoría de gente, ¿no? Expertos de la CDC, y incluso atinaron en que esto salía de China, que el virus había salido de un murciélago, predicen incluso el surgimiento de medicinas alternativas, por decir así, que crean falsas expectativas. Hay algunas diferencias con la enfermedad actual, pero vale la pena verla para entender un poquito la dinámica resumida de lo que estamos viviendo ahora mismo. Esto es simplemente una figura para recordar cómo efectivamente algunos de estos virus tienen relación directa con los murciélagos. Quisiera yo recordar que el ébola, que es un virus que es mucho más mortal, digamos, mortífero que la pandemia actual, ha tenido varios brotes y sigue estando activo en la zona ecuatorial del África occidental, ¿no? Y estos brotes se han trazado, se han investigado a que hay personas que han entrado a los hábitats de estos murciélagos y han encontrado frutos tirados en el suelo, mordidos, unas mordidas pequeñitas de los murciélagos, ¿no? Frugívoros, ¿no? Y estos están con virus del ébola, que para el murciélago no le hace nada, pero ya sabemos, para el humano lo mata en pocas horas. Ahora, recordando la cronología de inicio, esta foto que estamos viendo acá parece Nueva York, parece una ciudad muy grande. Bueno, este es Wuhan, la capital de Hubei, en China. China, yo tuve la suerte de estar por allá hace unos 20 años y me acuerdo cuando llegué me quedé impresionado de una cosa que me dijeron. En China hay 80 ciudades con más de 10 millones de personas. 80 ciudades con más de 10 millones de personas. Así que hay ciudades que ustedes ni se imaginan, con nombres que a veces no podríamos repetir luego de escucharlo, y que uno de ellos es Wuhan. Wuhan parecía algo totalmente exótico, y sin embargo ahora ha sido el centro del brote principal. El primer caso conocido, demostrado de COVID, es uno que ocurrió el 17 de noviembre del 19. Entonces no fue en diciembre. El primer caso antes se decía que era diciembre, pero se ha ido investigando hacia atrás y ya se han encontrado casos antecesores a los primeros del mercado de mariscos, ¿no? Y animales vivos de Wuhan. El 27 de diciembre ya hubo un caso en Europa, ¿no? O sea, y posiblemente en Italia, donde fue después el epicentro, ¿no?, de esta enfermedad. El 30 de diciembre es que se identifica que la neumonía que estaba ocurriendo en el hospital y en el centro de Wuhan eran afines al virus SARS. Esta es una foto del mercado de mariscos de Wuhan, ¿no?, que se tuvo como epicentro, ¿no? China informó en 31 de diciembre que había 27 casos, pero luego la OMS verificó que la cifra había sido maquillada y la cifra en ese momento era 10 veces mayor. O sea, para el 31 de diciembre China tenía casi 300 casos reconocidos. Imagínense todos aquellos asintomáticos, ¿eh? El 21 de enero fue el primer caso de Estados Unidos. El 22 de enero, el comité de expertos de la OMS se reunieron en emergencia en Suiza y declararon que este brote no representaba una emergencia internacional aún, ¿no? Para mí eso ha sido un tremendo error. Esta imagen es para recordar al oftalmólogo Li Wenliang, mártir de la medicina contemporánea. Él pasó la voz de que había algo anormal que estaba ocurriendo en el hospital de Wuhan.
Estaban viendo pacientes que llegaban con una neumonía atípica y las autoridades, en lugar de hacerle caso, le pidieron que se retracte por estar sembrando una alarma en las redes sociales. Lamentablemente, el doctor Li Wenliang falleció el 6 de febrero del año 2020 a los 33 años, una edad demasiado joven. Aquí lo pongo a la izquierda, su historia me recuerda a Galileo, ¿no? También se le pidió que se retracte, pero él decía, a pesar de todo se mueve, ¿no? La Tierra. Y también a nuestro mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión. El 26 de febrero del año pasado para mí fue un día muy importante. Fui exitosamente colecistectomizado laparoscópicamente por mi amigo y colega, doctor Luigi Belloni, a quien estoy permanentemente agradecido. Solo un día antes, el 25 de febrero, se había confirmado la llegada del COVID al Brasil, el primer caso en nuestro subcontinente. Pero no sabíamos que algo había ocurrido ese mismo 26 de febrero, ¿no? Por acá lo pongo. Todos ignoramos que ese mismo día, el 26 de febrero, en un vuelo de Air Europa, había llegado el COVID a Lima procedente de Madrid, ¿no? Estaba bajando ahí el avión de la mano del piloto. A los 3 meses de nacido, el COVID estaba ya esparciéndose por todo el mundo, y por acá sabíamos que estaba la ola por reventar. Mientras tanto, la OMS no actuaba ni con celeridad ni cordura necesarias, ¿no? Yo mismo decía, ¿y dónde está el piloto? ¿Qué pasa? Aquí ya de esa época hay caricaturas del doctor biólogo, no es médico, Tedros Ghebreyesus, director de la OMS, con camisa de fuerza, ¿no? Y él ahí tapando al COVID. Bueno. Luis Felipe Ceballos fue el caso 0 en el Perú. De repente, antes que él, ya habría alguien que estaba contagiado, pero él fue el primero en que insistió en que se le diera un diagnóstico y se demoraron 8 días en que se pueda sacar su prueba positiva, y fue lógicamente realizada en el Instituto Nacional de Salud, porque ellos eran los primeros en recibir los kits para hacer estas pruebas. Entonces, el viernes 6 de marzo, tras su cuarta prueba, ¿no? Luis Felipe pudo comprobar que tenía el famoso COVID. Luego de él, en su familia, 10 personas más fallecieron. O sea, para él la tasa R es 10, ¿no? Tal vez más, no sabemos. Número reproductivo. Ese mismo día, el presidente del Perú anunció que el COVID había llegado al país. 3 días después se decretó por la OMS la pandemia. Un día después, el gobierno prohibió los espectáculos públicos que congregasen a más de 300 personas. Otro gran error. No se debió permitir ninguna reunión pública desde ya. Y el 15 de marzo se declaró la primera cuarentena, con cierre de fronteras, toque de queda, etc. Entonces, en este interín de días, entre el 8 de marzo y el 15 de marzo, ha habido una semana en que la gente más bien ha hecho fiestas para aprovechar que ya se sabía que se iban a prohibir, ¿no? Entonces, eso han sido eventos que han generado la primera ola. Entonces, un año después estamos con más de 60,000 casos, ¿no? Y justamente aquí quiero recordar, las olas dependen de la conducta humana, no son producidas por el virus que está volando en el aire. Si bien el virus está volando en el aire cerquita a las personas contagiosas, no es una ola, no es una cosa física que uno puede identificar. Si la gente, todo el mundo sale a hacer una mega fiesta, ¿no? Declaramos carnaval mañana y la gente sale a dar fiestas, de aquí a una semana, 2 semanas, vamos a tener una ola de casos clínicos y posiblemente 2 semanas después, o sea, un mes después de la fiesta, va a haber un pico de muertes, ¿no? Con
las saturaciones de camas, UCI, etcétera. Por eso siempre al principio, ya nadie usa este término, se hablaba de aplanar la ola, ¿no? De aplanar, y eso es lo que se debe buscar, que la gente no se contagie. A estas alturas, debería de preguntarse a la gente, ¿en su familia ha habido casos? ¿Por qué? ¿Quién contagió? ¿Quién trajo el COVID? ¿Quién hizo el delivery del virus en su familia? ¿Quién le llevó a la abuelita el contagio? ¿No? La gente no piensa en eso, pero esa es la verdad. ¿Ya? El virus no está entrando por la ventana. El distanciamiento físico, como mencioné, es algo que es contraintuitivo, va en contra de la propia naturaleza humana. Por eso es tan difícil mantenerlo. Aquí tenemos fotos pre-pandemia, donde la gente aquí en Lima está acostumbrada a ir apretujada, ¿no? Y un estudio también pre-pandemia, a la derecha, es un cuadro bien interesante, de un journal de psicología a través de diferentes culturas, ¿no? Y publicaron hace 4 años un artículo bien interesante sobre la distancia social. Entonces, en Rumanía, por ejemplo, la primera línea, ¿no? Se le dice a la persona, usted, ¿cuál es la distancia a la que usted se siente confortable frente a un extraño? Y esto más o menos es 1,5 metros, ¿no? Casi 1,5 metros. Para la misma persona de Rumania, o las mismas personas entrevistadas en Rumania, y si la persona es un conocido, 90 centímetros, 1 metro. 1 metro es aceptable. Y para una persona íntima, ¿no? Bueno, ahí sí baja a casi más o menos medio metro, ¿no? Pero si vamos a la Argentina o el Perú, las distancias son mucho menores, ¿no? Un peruano se siente tranquilo frente a un extraño a una distancia de 80 centímetros, ¿no? Y con un conocido nos sentimos tranquilos a 70 centímetros. Y con una persona que estamos más íntimamente relacionados a 40 centímetros. Pero aún así hay gente que tiene más intimidad. Por ejemplo, los coreanos se sienten a 30 centímetros tranquilos con una persona en intimidad. En Arabia Saudí, la distancia con una persona íntima es 1 metro, imagínense. Esto da para pensar mucho, ¿eh? Y estas pues son las realidades de nuestros países, no solamente del Perú, ¿no? No solamente las personas estamos acostumbradas a estar muy cercanas, nuestra tolerancia es enorme para esto, pero también incluso las casas, ¿no? Ahora, vayamos a casos extremos en el mundo. Este es el Kumbh Mela de Haridwar, que es en la India. Esta fiesta acaba de terminar. Ocurre cada 12 años y se reúnen 7 millones de personas, a veces más, a veces menos, en un solo lugar. Y esto dura un par de semanas, es como un carnaval. Y el objetivo es que la gente entra al río a bañarse con los santones y ser purificados. ¿Por qué? Porque la gente que entra al río en esta fiesta especial expía todas sus penas, todas sus culpas, todos sus pecados. Bueno, esto ha sido hace un mes en la India y bueno, pues no es sorpresa enterarnos que en la India está muriendo tanta gente. El Carnaval de Río felizmente fue cancelado, ¿no? Pero ya sabemos que si se hubiese permitido realizarlo, o como tantas otras fiestas, las consecuencias son devastadoras. Como la muerte ocurre un mes después de la exposición pública, la gente pierde la noción de esta culpabilidad en la transmisión. Y eso es algo que hay que hacerlo notar, porque, como digo, no es mala suerte el fallecimiento de personas en esta pandemia. Entonces tenemos muchas consecuencias terribles por la pandemia. Está la muerte, está el estrés, la separación física de nuestros seres queridos, pero también hay la crisis económica. El apocalipsis minorista que ya existía desde antes de la pandemia ha empeorado. ¿Qué significa esto? El cierre de centros comerciales
puros, o sea, los famosos malls en Norteamérica, en China, en Corea, en Japón, están cerrando estos lugares ya desde antes, derrotados por lo que es el comercio online, o sea, la gente se está acostumbrando a comprar todo en la internet, ¿no? Entonces, ¿ya para qué van a ir a hacer compras? ¿No? ¿Para qué se van a molestar, gastar en tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Y sobre todo en sociedades donde la gente no es tan, digamos, gregaria, ¿no? En Japón, en Corea, a veces la gente es bastante solitaria, ¿no? Bueno, también lo malo es la limitación de nuestras libertades, ¿no? La gente era feliz con hacer lo que quería, viajar a donde sea, reunirse con quien sea, etcétera. Entonces ahora el tener las limitaciones nos vulneran, pero tenemos que tener comprensión y madurez para aceptarlo. El desgobierno, la violencia, el engaño, los fake news, las teorías conspirativas, la traición, el robo, ¿no? El robo de vacunas, etcétera, ¿no? Todo eso es dramático, consecuencias de la pandemia. La charlatanería, el intrusismo, ¿no? La venta de medicamentos falsos, el vacunagate, la cremación colectiva, ¿no? Estas personas que las han cremado juntas y después le dan cenizas que no pertenecen a su deudo, qué terrible, ¿no? Los vendedores de vacunas falsas, la venta de oxígeno en las calles, eso realmente es dramático, ¿no? Es conmovedor que la gente esté haciendo esos esfuerzos de tratar de convertir sus casas en hospitales, en aceptar esa responsabilidad que debería estar en manos de otras instancias. La decadencia mundial, que ya había sido predicha por muchas personas, pero sobre todo por unas novelas casi apocalípticas como la de Aldous Huxley, ¿no? Presentaba una humanidad en un mundo feliz, ¿no? El título es muy bonito, Un mundo feliz, ¿no? De hace 89 años, ¿no? Él presentaba una humanidad distópica y pasiva, adormecida por una droga, el soma, y viviendo en servil calma, un verdadero déjà vu de lo que estamos viendo actualmente. Ya antes de la pandemia estábamos nosotros bastante preocupados de tener una humanidad que estaba totalmente ensimismada con los celulares, ¿no? O sea, el celular domina todo, entonces la gente vive casi agachada, tal como en esta caricatura que ha circulado bastante, ¿no? Pero ¿hacia dónde debemos ir para alejarnos de la idiotización en masa y evitar tropezar una y otra vez con los mismos problemas? O sea, tenemos que poner todos los elementos negativos que estamos viviendo para tratar de mejorar nuestra calidad de vida, porque si la gente vive totalmente ensimismada, pensando solamente, algunos jóvenes, en la fiesta del fin de semana, ¿no? No estamos yendo en el buen camino. Aquí tenemos algunas otras frases que son dignas de recordar, ¿no? Mark Twain dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. La película Matrix también nos muestra una distopia, ¿no? O sea, una humanidad que vive, que no vive, ¿no? Que vive totalmente engañada de una verdadera realidad que va más allá de su existencia. Pero esto no es novedoso, tenemos ya a Platón en 370 a.C., en la República, presenta su famosa alegoría de la caverna, donde hay gente que vive toda su existencia en una caverna y solamente se entera de lo que existe alrededor por sombras que son proyectadas en una pared. Entonces es una alegoría prácticamente de igualito, que la gente que vive totalmente encerrada en una existencia artificial, ¿no? De videos y todo lo demás. Pero hay consecuencias buenas de la pandemia, ¿no? El aumento de las comunicaciones, el comercio electrónico, las grandes muestras de solidaridad, incluso religiosidad, el aumento de los hobbies caseros, cuánta gente está cocinando, haciendo pan por primera vez o dedicándose un poco a la jardinería, el bricolaje, la crianza de mascotas, a la lectura, también la producción escrita y científica, cuántos libros están saliendo,
cuántos papers, cuántas tesis están terminando. La disminución del contagio de otras enfermedades también es una consecuencia. Si estamos todos alejados unos de otros y usamos mascarilla y nos lavamos las manos, va a desaparecer o van a disminuir tremendamente enfermedades como la tifoidea, la hepatitis y las gripes mismas, hasta los resfriados, ¿no? También ha mejorado, aunque sea temporalmente, la calidad del aire, ha aumentado la vida silvestre, ha disminuido el ruido urbano, al menos por donde yo vivo, ¿no? Entonces aquí tenemos varias cositas. Aquí casi como una travesura, he puesto una foto de una cumulopuntia esférica, ¿no? Ese cactus que está ahí abajo, que crece en el Valle del Rímac y también alrededores, en la zona más alta de Chosica, que yo le digo el corona cactus, ¿no? Un cactus que tiene forma de COVID. Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Que nos hacen ver que la emergencia sanitaria, perdón, aquí están viniendo muchas cositas ya, la emergencia sanitaria ha permitido, con estas prevenciones, estas medidas preventivas de distanciamiento, la baja de los contagios, pero también ha inspirado a que se usen estas tecnologías para cosas buenas. Estas vacunas que están saliendo son las primeras que se han hecho con transmisiones del genoma por Internet. Entonces, son vacunas, ¿no? Vacunas electrónicas, se puede decir. Y la tecnología que se está utilizando para acortar los términos o los tiempos de preparación de las vacunas y aprobación, etcétera, nos dan esperanzas para que muchas otras enfermedades puedan entrar a este carril, digamos, acelerado de producción. Incluso diferentes formas de cáncer pueden ser beneficiadas con estas nuevas vacunas electrónicas, por decir así, o vacunas festinadas aceleradas. Este es un cuadrito donde se ve cómo ha caído la transmisión de algunas enfermedades respiratorias como la gripe, ¿no? Aquí está el cero, o sea, algunas enfermedades están desapareciendo. Así que son cosas buenas de la pandemia. Hay imágenes acá que tenemos de animales silvestres caminando por las calles, ¿no? Un puma en Chile, jabalíes en España, cabras en Inglaterra, y estas gaviotas son acá de Perú. Las vacunas, no nos vamos a detener, yo creo que ustedes son expertos en muchas vacunas, en negritas está lo mejor. Aplicarse cualquier vacuna es mejor que no vacunarse. Si hay una vacuna, vacúnese. Cumpla con los protocolos también. Si hay que revacunarse a las 3 semanas o al mes, hay que hacerlo. Ya nos avisarán si después tenemos que tener una tercera dosis a los 6 meses o al año, eso variará, pero se irá avanzando en cuanto a la cobertura mundial. Ojalá todos se pudieran vacunar en un mes a nivel mundial. Eso todavía es una utopía, pero debemos estar listos para las siguientes pandemias. Esta nos ha agarrado con la guardia baja. También en esta idea de presentar al COVID en su contexto histórico, no podemos dejar de mencionar a la famosa expedición filantrópica de la vacuna, que ocurrió nada menos que hace más de 200 años, ¿no? Aquí llegó el doctor Salvani, pero también estaba como otro líder, ¿dónde está el nombre? No me acuerdo. Balmis y Salvani eran los dos, ¿no? Entonces, Salvani incluso fue doctorado, recibió un título, ¿no?, de parte de la Universidad de San Marcos, aquí en Lima. Hubo una recepción muy calurosa, ¿no? Y el discurso de honor y la entrega del diploma, ¿no?, la hizo nada menos que nuestro médico patriota Hipólito Unanue. Ahora, las nuevas cepas están surgiendo como pan caliente por todas partes. Las cepas, la aparición de cepas tampoco es un hecho que salga así al azar. Las nuevas cepas ocurren donde
más gente se congrega y no respeta las normas de distanciamiento. Si en el Perú o Brasil o la India o Sudáfrica la gente sigue teniendo reuniones masivas, allí van a salir, ahí va a tener más oportunidades el COVID de saltar de persona en persona para que se presenten mutaciones. Gracias a ello ya hay más de 1000 cepas, pero la gran mayoría no causan mayor estrago, pero algunas sí. ¿Por qué? Porque justamente tienen mayor capacidad de contagio, mayor daño. Entonces estas que están apareciendo típicamente se vuelven cada vez más peligrosas para las edades menores. O sea, si antes solamente estábamos preocupados por gente mayor de 55 años, 60 años, ahora estamos preocupados por gente mayor de 25 años. Pero hay gente de menos de 25 años, incluso niños que están sufriendo también. Si no hacemos caso a las normas, vamos a llegar con una pandemia que afecta desde bebés hasta ancianos por igual. La pandemia terminará cuando la velocidad de la vacunación supere a la velocidad de mutación. Uno de los errores de las estrategias actuales es haber postergado la vacunación de los niños y jóvenes. Claro, porque se ha postergado las investigaciones de las vacunas en ellos, ¿no? Entonces esto ha sido una cosa que no debió hacerse. Se debió comenzar a hacer las investigaciones desde el inicio en todas las poblaciones para comenzar con vacunas, al igual que con adultos, en los adultos, con los jóvenes y los niños. Esta imagen que tenemos acá es para recordar o para ver precisamente cómo la India está sufriendo por estas nuevas cepas. En rojo, a la derecha, esta imagen colorida muestra la distribución porcentual de cepas en la India. Y vemos cómo la roja está dominando, ¿no? Esto es de enero a abril de este año, cómo está dominando la distribución en la India gracias al Kumbh Mela, ¿no? Esta mega fiesta que congrega millones de personas. Y claro, esta otra imagen de las piras, o sea, ya no hay espacio donde hacer cremaciones de los fallecidos en la India. Drama, consecuencia de algo que era absolutamente prevenible. En el libro La vida de la razón, del filósofo y escritor español Jorge Luis de Santayana, ¿no?, publicado hace ya más de un siglo, se encuentra esta frase que hemos repetido muchas veces, ¿no? Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, la pregunta, ¿el Perú se olvidará del COVID? Sí, el Perú va a olvidar el COVID y va a volver a los mismos errores, porque esto ya ha ocurrido antes. Terribles tragedias han ocurrido como la de Mesa Redonda y no ha quedado nada. O sea, no hay ninguna placa, ningún recordatorio, ningún signo de remordimiento o de aprendizaje. La gente sigue haciendo todo pésimo, ¿no? Y las autoridades parece que también. La informalidad sigue, la mala calidad, los malos manejos. Pero también hay otras lecciones de la pandemia, ¿no? Hay otros temas a pensar, ¿no? La pandemia nos unifica como humanidad. Tenemos que sacar provecho de ello. O sea, somos todos uno, ¿no? El género humano. Estamos unidos ante un mismo enemigo, hasta ante esta tercera guerra mundial también, como la han llamado. Nos desnuda nuestras debilidades, desnuda las debilidades de nuestros sistemas. ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué demoran tanto las vacunas? ¿Por qué en unos países se va a más velocidad que en otros? O sea, algo falla y parece que nadie lo ve a nivel global esto. También esta tragedia nos acerca a otras tragedias globales de la historia, a las que vemos ahora con ojos más empáticos y menos soberbia. Nos creíamos, pues, que estábamos conquistando el universo, viviendo en felicidad perpetua, y súbitamente estamos sumidos en una tragedia con millones de muertos, ¿no? Esta foto de Hiroshima
nos hace recordar tragedias de otras latitudes que ahora las vemos, como digo, con ojos más empáticos. Igual que estos esqueletos en una fosa común de la Edad Media, ¿no? Entonces, hay tareas que nos da la pandemia. Tenemos que identificar los errores cometidos y enfrentarlos. Debemos optimizar un sistema global de prevención y respuesta. Debemos tener presente la historia, aprender de la historia, especialmente de la historia de la medicina. Debemos invertir en educación, en salud y mejora de la calidad de vida en un medio ambiente sano y sostenible. No podemos simplemente pasar la página y volver a las de antes, porque si no, ya sabemos lo que dijo el sabio Santolaya, ¿no? Vamos a volver a tropezar con la misma piedra y caer de repente de cara. ¿Se irá el COVID? Esta pregunta, ¿se irá? ¿Desaparecerá? Así como decía Donald Trump, va a venir y ¡puf!, se va a desaparecer en el aire. La pandemia va a desaparecer, va a pasar la pandemia, pero el COVID no. Ya hay evidencia para ir pensando en que habrá secuelas crónicas, incluso para casos leves, ¿no? Los especialistas piensan que va a haber más Parkinson, más coreas, más enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, los neurólogos van a estar bien cargados de trabajo. Si alguien necesita ir decidiendo qué especialidad tomar, pues posiblemente la neurología va a ser más requerida, así como la medicina de rehabilitación, ¿no? Ya sabemos que existen formas crónicas de COVID largo. Se sabe también que en algunos casos hay reactivación del virus, o sea, algo que parece que se observa pues con los virus herpes, ¿no? Los virus herpes también se alojan en algunas neuronas y después vuelven a aparecer cuando hay bajas del sistema inmunológico. Parece que algo semejante al menos ocurre con algunos casos de COVID largo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí pueden haber portadores crónicos, pero todo eso necesita muchos años más de observación e investigación. Ahora, lo que sí es interesante que nos plantea la doctora Shin Jae-yong de Singapur es esto de la disfunción del tronco encefálico, ¿no? Esta disfunción persistente del tronco encefálico explicaría muchos de los síntomas, ¿no? Desde dolor precordial, disnea, tos, mialgias, fatiga, ansiedad, náuseas, vómitos, bueno. El tronco encefálico, para los que no saben, es como decir la tarjeta madre de la existencia del ser humano. O sea, si se daña el tronco encefálico, lo primero que puede suceder de repente es la muerte. O sea, ese sería el primer síntoma. ¿Qué hacer, no? Ante una humanidad que está acostumbrada a ser tan gregaria y ante un crecimiento poblacional que nos lleva a vivir en megaciudades o megápolis, ¿no? Donde ciudades de más de 10 millones de personas son tan prevalentes y el crecimiento poblacional y demográfico es casi incontenible. ¿Qué hacer? Entonces hay que pensar en mejorar las condiciones de vida a futuro, ¿no? No debemos provocar aglomeraciones de facto. O sea, crear centros comerciales para que la gente esté amontonada es algo que que no debe ser, ¿no? El comercio electrónico es una solución, ¿no? Allí abajo, miren, esa foto, parece ahí una pareja que están ahí tomando sol o están retosando en una laguna. Eso era un mall. Esto es en Taiwán, ¿no? Esas columnas han quedado ahí de la demolición. Y lo que antes era un centro comercial, ahora es un parque público, ¿no? Entonces esa es la tendencia. No les digo que hay que demoler el Jockey Plaza o cosas así, no. Simplemente que la tendencia va a ser esa, porque esa es lo que debemos nosotros pensar, los políticos. Ahora que estamos en una carrera política por esta parte del mundo, los políticos deben de pensar en soluciones, no en cosas del pasado, ¿no? No, realmente uno no debe estar pensando en hacer industrias a la antigua, uno debe estar pensando más en mejorar la calidad de vida, y calidad de vida en estos momentos es
vida campestre o parques, ayudar a que la gente viva bien y mejor y con más oxígeno, más árboles, ¿no? Grandes edificios residenciales, realmente no hay que provocar más tuburización. Edificios educativos, estos edificios que son aulas tras aulas donde hay 30 personas, 40 personas por habitación, realmente eso siempre ha sido malo, siempre ha habido brotes epidémicos en esto, ¿no? Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Grandes estadios, los grandes cruceros, se puede mejorar, se puede mejorar. Hay que horizontalizar las construcciones, planificar, a tener una planificación urbana verde, una reconstrucción de ciudades a la Haussmann, como lo llamo yo, ¿no? Haussmann es un famoso arquitecto y urbanista de la época de Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando París era una ciudad enorme y tuburizada, ¿no? Y hablaron con Haussmann y Haussmann dijo, no, acá hay que hacer parques y hay que hacer grandes bulevares y se demolió medio París para volverlo a una ciudad con más áreas verdes. Eso ha sido muy previsor y felizmente fue copiado. Aquí en Lima, estas revoluciones urbanísticas a lo Haussmann permitieron que se hiciera las avenidas Alfonso Ugarte, Grau, demoliendo la muralla de Lima, ¿no? Entonces, esta expansión urbana ha ayudado, ¿no? Pero quedó inconcluso todo esto y bueno, hay que replantearlo, hay que pensar, ¿no? Lamentablemente también esto debe de llevarnos a pensar en el fin de grandes festivales y celebraciones multitudinarias, ¿no? Hay que pensar en otras alternativas, ¿no? La televisión, la internet interactiva, la votación electrónica no presencial, ¿no? Todas esas cosas hay que pensar, ¿no? Hay que tener mayor interacción con la naturaleza. Yo pienso que hay que adoptar un árbol por persona o más. Hay que aumentar el número de áreas reservadas para la naturaleza. No debemos ir a vivir pues al medio de los bosques, ¿no? Hay que respetar. Se lo puede visitar, pero no ir a vivir permanentemente. O la urbanización de las áreas silvestres es algo que debe estar prohibido. Hay que caminar, usar bicicleta, usar energías renovables. Estas son imágenes de cómo están yéndoles algunos centros comerciales en otras partes del mundo, ¿no? O sea, están yendo hacia el comercio electrónico, ¿no? Estas son otras imágenes de Europa, como la gente usa más bicicleta que automóvil. Y aquí una tabla bonita que encontré muestra cómo Lima tiene 141 kilómetros de ciclovías, ¿no? En algunas partes de Lima hay bastantes ciclovías, en otras no hay ni un kilómetro. París tiene más de 1000 kilómetros de ciclovías. Pongo esto como ejemplo, ¿no? Tenemos que ir mejorando eso. Pero tampoco no es para viajar pues 30, 50 kilómetros a ir a hacer compras o estudiar, ¿no? Hay que también pensar en eso, ¿no? Porque si no la gente va a ver un tráfico en las ciclovías que va a ser insostenible. Pero hay que ver cómo ayudar a poblaciones que son de escasos recursos, ¿no? Países con escasos recursos. ¿Cómo ver ese futuro, ¿no? Entonces aquí tenemos un mercadillo al aire libre en esta época de COVID, como se le dice al vendedor ambulante o el vendedor que está sedentario en esta foto, que debe de estar en ese cuadrado, ¿no? Y que debe de mantener una distancia con el siguiente. Todo al aire libre, esto es sostenible y esto no va a contagiar. Esto son restaurantes al aire libre o casi al aire libre en unas calles techadas de Londres. También estas son alternativas, ¿no? O sea, esto que es tan común en París, ¿no? Las sillas de los restaurantes están en los boulevards, pero los boulevards son anchos, permiten esto. Las veredas estrechas deben de quedar en el pasado. Hay que ir peatonalizando las ciudades, a los centros al menos, para que sean sostenibles en una época post-COVID. Mercadillos así, esto es de Buenos Aires, Argentina, pero también en el Perú tenemos así. Hay que promover que hayan mercadillos de repente, más cantidad para que haya menos congestión, ¿no? Más distribuidos en los barrios. Venta ambulatoria, pero de verdad, aquí pongo, esto es de Bogotá, o sea que los ambulantes
caminen, ¿no? Deambulen. El turismo al aire libre, como tanto se practica aquí en el Perú, ¿no? Felizmente tenemos huacas por todas partes, la gente puede hacer visitas y aprender del pasado sin necesidad de exponerse tanto porque estaríamos al aire libre, ¿no? Más distancia, también considerar el viento, ¿no? Cuanto hay más viento, que aquí en la costa peruana hay bastante viento, ¿no? También ayuda a dispersar al virus. Turismo de cercanías, caminatas, camping, son opciones para una época como la que estamos viviendo. La peatonalización, esta es una foto de Lima. Y tenemos también lo que es otro turismo, el turismo de vacunas, ¿eh? Son alternativas temporales. Esto no va a durar, pero incluso países como las Maldivas están recibiendo a ejecutivos para que teletrabajen desde sus islas, ¿no? Se les ofrece vacuna y tarifas bajas en sus hoteles para que puedan teletrabajar desde la playa. Se están implementando incluso apps con este Green Pass, por ejemplo, de Israel, que tiene una burbuja de viajes con Chipre y Grecia, etcétera, ¿no? O sea, los rusos también están ofreciendo la Sputnik 5, como se ve ahí arriba, para todos aquellos que vayan a tomar vacaciones a Rusia, ¿no? Etcétera. Hay urbanistas y arquitectos que están haciendo proyectos interesantes de ciudades contenidas, ¿no? Con árboles y ventilación. O sea, esto que parece un mall, ¿no? Es en realidad un conjunto habitacional donde hay casas, oficinas, gimnasio, restaurante, parque, todo autocontenido y ventilación, ¿no? Esto es del valenciano Vicente Guallart. Y a mí también me hace pensar mucho en otras alternativas, ¿no? Antes Lima tenía drive-in, o sea, estos cines, autocines, donde las familias o las burbujas familiares podían ir, no las llamábamos burbujas familiares, pero realmente valdría la pena pensar en que en algunos lugares de Lima se puedan tener nuevamente cines como estos, los drive-in o autocines, ¿no? Entonces una familia va con su auto, ve la película y no se expone a las otras personas, ¿no? Están más protegidas y todo con buena ventilación. Eso es absolutamente posible. Y también se podría tal vez hacer esto para teatros, no sé, hay que tener inventiva, ¿no? Incluso yo recuerdo de niño los autocines en Lima tenían servicio de comida a la ventana, ¿no? Así que esas cosas es interesantísimo. También tan interesante como los ciudades de un cuarto de hora, diseñados por el urbanista colombiano Carlos Moreno Gómez, que está contratado por la alcaldesa de París para implementar esto en la ciudad. La idea es que la gente viva, trabaje y disfrute su barrio, ¿no? Sin necesidad de desplazarse, porque la gente cuanto más se desplaza, más chance tiene de contagiarse y contagiar a sus familias. Entonces esto es una idea también a pensar, ¿no? Nuestra ciudad felizmente en muchos barrios es autosuficiente, pero la gente sigue viajando mucho para trabajar y para estudiar. Los desplazamientos se deben de minimizar. Cuanto más próximo viva usted de su trabajo y de su centro de estudio, mejor, ¿no? Y de su centro de compras, etcétera. Y lo que estamos haciendo ahora, por supuesto, lo que es la educación o las charlas online, ¿no? En la internet, el teletrabajo también, yo pienso que ha llegado en esta pandemia para quedarse, o sea, no debemos de retroceder, debemos de usar más este medio de comunicación y de aprendizaje para evitar la expansión de algunos virus. Algunas sugerencias locales, ¿no? Yo pienso que aquí en el Perú se cometen algunos errores o se pierden algunas oportunidades. No se debe decir fulano venció al COVID, ¿no? Incluso en algunos hospitales se han organizado fiestas con globos y serpentinas, ¿no? Fulano venció al COVID. No se vence al COVID. No se vence porque el COVID, o sea, la persona que se ha enfermado se puede volver a enfermar después y esta se puede morir. O sea, ya tenemos casos conocidos de gente que se ha enfermado 2 veces, ¿no? Entonces,
Y vemos que hay COVID agudo o COVID subagudo y COVID crónico. Entonces, no debemos de usar una terminología que manda o esparce una idea equivocada. O sea, no estamos venciendo al COVID, tenemos que adaptarnos al COVID, debemos manejar al COVID, pero esa es una tarea permanente. No podemos hablar en tiempo pasado tan pronto. Cuando se entrevista a alguno de tales pacientes, se le debe preguntar cómo cree que se enfermó. Es claro que un sector de la población no tiene idea acerca de esto, de la epidemiología. Se debe aprovechar estas y otras oportunidades para educar. Cada paciente dado de alta debe convertirse en un agente educativo preventivo, ¿eh? Esas son oportunidades que no se deben de perder. En televisión comercial se debe de poner advertencia de lo que es grabado antes de la pandemia, cuando se presente a personas que no siguen los protocolos de bioseguridad. Se siguen pasando comerciales de gente feliz que se abraza, ¿no? Toma su bebida y están felices, sin mascarilla y todo. Entonces, se sigue lanzando la imagen de que esa es la vida feliz, ¿no? La juerga, y eso está muy mal. No se debe de seguir promoviendo una cultura de fiesta fácil, ¿no? Porque si no, la gente se le enseña que la felicidad está en ir a una fiesta, y las fiestas realmente hay que repensarlas, hay que repensar nuestra manera de divertirnos en una pandemia. Ya he mencionado que hay gente que considera que esta es la Tercera Guerra Mundial, y lamentablemente la estamos perdiendo, ¿no? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está la cabeza? ¿Qué hacen las Naciones Unidas? ¿Hacia dónde vamos? El mecanismo COVAX está funcionando muy lentamente. Ahorita, en pleno fin de los primeros 4 meses del año 21, todavía hay países que no han recibido su primera vacuna, ¿no? ¿Hacia dónde apunta eso? Es muy lamentable. Esta caja de Pandora que se ha abierto no solamente ha soltado al virus, pero como digo, ha desnudado nuestras debilidades. Y esta exposición nos debe hacer reaccionar. No debemos simplemente cerrar la caja, pasar la página, acabó, ya estoy vacunado, salgo de viaje, de fiesta, y aquí no pasó nada. Sería un grave error. La actual pandemia es un síntoma de un planeta que sufre. Es hora de atender a este ilustre paciente, nuestro hogar. No debemos olvidar el sufrimiento de estos años. Miren este hermoso monumento de una columna para la peste, Pestsäule, en Viena, ¿no? De 1679. Los vieneses hacen homenaje a todos sus caídos, miles de personas en esta peste negra, para que no se olvide el sufrimiento, y en casos como nuestro país debemos de recordar esto. Yo pienso que el Perú debe de tener al menos un monumento conmemorativo a los caídos, ¿no? Y cada país debe hacer lo mismo, cada ciudad, ¿no? Perú tiene más de 60,000 fallecidos, más que en muchas guerras. Pero tenemos ya un gran monumento. Y Lima tiene el más importante monumento de la historia de la medicina de todo el continente. Es el Hospital de San Andrés. El antiguo Hospital de San Andrés, que dentro de algunos años va a cumplir 5 siglos, es el hospital en pie más antiguo del hemisferio occidental. Solamente es superado por un hospital bastante pequeño que está en el centro de la Ciudad de México, el Hospital de Jesús, pero digamos que mientras el Hospital de Jesús se ve como una iglesia desde afuera, este Hospital de San Andrés sí tiene esta forma de hospital. El hospital más antiguo de América también se llamó, estuvo en República Dominicana, ¿no? Nicolás de Bari, ¿no? Nicolás de Bari era el nombre del hospital primero fundado en las Américas por los españoles, y fue demolido por ataques piratas, entonces queda ahora en ruinas. Pero el hospital más grande en pie de este lado del mundo es el Hospital de San Andrés, que está entre la Plaza Italia y el Jirón Paruro, muy muy cerca al barrio chino de Lima. Este hospital lo tenemos nosotros, los miembros del Patronato del Patrimonio de la Salud, ¿no?
donde está también nuestra querida doctora Sarela Solís, ¿no? Secretaria General de la Academia de Cirugía, que queremos que sea o la futura sede del Museo de Historia de la Medicina, donde se deba recordar esta y otras pandemias, a nuestros mártires, a nuestras plantas medicinales, al glorioso pasado de la medicina autóctona, las trepanaciones, las momias, etcétera. Tanto que tiene el Perú para mostrar en Historia de la Medicina debe de guardarse acá, así como biblioteca de Historia de la Medicina y también ojalá sede para grupos académicos como la Academia Nacional de Cirugía, de Medicina, etcétera. Para terminar esta presentación, quiero dedicarla a la memoria de los cientos de médicos, enfermeros, auxiliares y demás miembros de la primera línea de acción que han fallecido en nuestro país este año, y también esto lo hago extensivo a nuestro Colegio Médico del Perú por estar cambiando esa historia al vacunarnos a los médicos, y que felizmente ya muestran un cambio en la incidencia y la letalidad. Así es que con esto quiero también agradecerles a ustedes su paciencia, especialmente porque parece que hubiera habido un virus travieso que se haya metido en la transmisión. Yo les agradezco muchísimo y sobre todo nuevamente mi gratitud a la doctora Sarela Solís, porque ser ella la responsable de que yo haya llegado ante ustedes y estoy llano a responder cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Guido Lombardi, como él bien ha señalado, un virus travieso quiso mortificar la transmisión. En realidad ha sido una charla muy interesante. Yo quisiera primero dejar en la palabra a la presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, doctora Azucena Dávila Málaga. Doctora. A mí también se me mete el virus travieso. Doctor Lombardi, verdaderamente muchísimas gracias. Yo lamento mucho que al comienzo de la transmisión haya habido tantos baches. Esperemos que la presentación que usted tenía la gentileza de entregar a la doctora Sarela, nosotros podamos replicarla en algún momento y tener una nueva conversación con usted ya en otros aspectos siempre ligados a la antropología. Sabemos que las pandemias, lo que hemos visto de la pandemia de la fiebre española, también mató mucha gente, pero como hace más de 100 años no aprendimos, nosotros no estuvimos ahí, no aprendimos. Y ahora, con todo esta hecatombe que ha habido del virus, tampoco hemos aprendido, porque la misma gente que se amontona en las plazas, la misma gente que va a los supermercados, pero están súper apretados, más que los supermercados, a los mercadillos, es la misma gente que luego va y reclama una cama UCI. Es la que grita, llora y enjuicia. Exactamente. Y es la misma gente que en este momento está denunciando al presidente Sagasti por lesa humanidad. Pero no entiende, no hay forma que los peruanos entiendan que las normas deben cumplirse. En cuanto a los aviones, yo quería justo consultarle eso. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con una persona que se ha ido a Estados Unidos. Ellos han seguido el protocolo de entrar ordenadamente al avión. Ya en la sala de espera comenzó el apretón, ¿no? Bueno, el avión fue 300 personas más uno apoyado en algún lado. Dice que estaban full. Bien, cuando llegan, el 98% de esos 300 eran peruanos. Cuando llegan al aeropuerto, dice, señores, vamos a salir fila por fila, no se paren. Se apagan las luces del cinturón de seguridad y todos jalan maletas, empujones, pero somos los peruanos, por falta de una adecuada educación. Somos los peruanos los que estamos regando, como usted mismo dice, el virus. Hay cuantas figuritas pequeñas que dicen, mamá, te vengo a visitar, y aparece un chico lleno de virus. Es el muchacho que no entendió. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué ahora tenemos a gente joven
más gente joven contagiada y que se muere. ¿Qué, doctor? A ver, yo no entiendo. Se supone que la gente joven es la más resistente. ¿Por qué acá nos está pasando eso? Bueno, la respuesta corta es que el virus, al mutar, tiene esta proteína de la espícula que se pega al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Parece que está haciendo un mejor binding, o sea, una mejor unión.